Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria María Hernández Chávez y les presento el trabajo Micoquímica de los hongos silvestres de San Mateo Riondo, Oaxaca, para el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Multidisciplinaria 2025. Los humanos han incluido a los hongos silvestres en su dieta desde hace 5.300 años por sus propiedades nutricionales, culinarias como el sabor y el olor. Los hongos silvestres también pueden poseer propiedades medicinales que van desde antibacterianos, antifúngicos hasta anticancerígenos. Pero esas propiedades se deben por los metabolitos que pueden producir, tanto como taninos, saponinas, alcaloides, cumarinas, polisacáridos, psilocibina, ergosterol, enzimas y lectinas. Estos últimos son un tipo de metabolito primario. En la tabla 1 se pueden mostrar los metabolitos y algunas propiedades bioactivas de algunos hongos silvestres. Por ejemplo, Agaricus arvensis, que puede producir una lectina de 30.4 kilodaltons, cuyo efecto antiproliferativo es contra cáncer de hígado humano HEPG2 y las líneas celular de cáncer de mama. Ganoderma capense, que es un hongo silvestre medicinal, también tiene actividad imitogénica hacia esplenocitos de ratón. Para los hongos Amanita caesaria, Boletus sedulis y Psilocybe cubensis, pueden producir metabolitos secundarios como polisacáridos, saponinas, psilocibina, cuya propiedad bioactiva es tratamiento contra Alzheimer, antibacteriana y actividad psicotrópica. Para el planteamiento del problema es que en San Mateo Riondo no existe ningún registro de la diversidad de hongos que hay en su bosque, ni de sus propiedades químicas y medicinales. A nivel estado son pocos los estudios sobre la exploración química de los hongos comestibles y medicinales acerca de los metabolitos que pueden producir, tanto primarios como secundarios. Dentro de ellos están los alcaloides, taninos, saponinas, flavonoides, cumarinas, glucósidos cardiotónicos y cisterpinlatonas. El objetivo de este trabajo fue identificar lectinas y metabolitos secundarios en 6 hongos silvestres de San Mateo Riondo mediante la actividad hemaglutinante y métodos colorimétricos. La metodología que se usó se muestra en la tabla 2. Primero se hizo la obtención e identificación de los esporomas. Durante la época de lluvia se colectaron 6: Becher candera adusta, Ganoderma browni, Trametes versicolor, Ramaria sp, Hypomyces lactiflorum y Caloboletus sp. Estos se transportaron en bolsas de polietileno grado alimenticio hasta el laboratorio. Se lavaron con agua destilada para eliminar residuos sólidos como tierra, hojarasca o algunos insectos, y se guardaron en bolsas de papel a menos 20 grados Celsius hasta su uso. La identificación de los hongos fue realizada por el Dr. Ricardo Valenzuela Garza, jefe del Laboratorio de Micología del Instituto Politécnico Nacional. Como siguiente paso fue la preparación de extractos de Trametes versicolor, Becher candera adusta, Ganoderma browni e Hypomyces lactiflorum. 2 gramos de cada hongo se maceró en 1 mililitro de PBS de pH 7.4. Enseguida se dejó en reposo por 1 hora y posteriormente se centrifugó a 2.200 revoluciones por minuto durante 10 minutos. El sobrenadante se guardó a 4 grados Celsius hasta su uso. Para el ensayo de actividad hemaglutinante, primero se realizó un lavado de eritrocitos O positivo humanos con PBS de pH 7.4 a 2.200 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Enseguida se retiró el sobrenadante y se preparó una suspensión al 3%. Posteriormente se usó una placa de 96 pozos de fondo U. En la primera fila se colocaron 50 microlitros de PBS más 25 microlitros de eritrocitos. Esto como control negativo. Para el ensayo, en las siguientes 2 filas se colocaron 50 microlitros de PBS a cada pozo. Enseguida se colocó en el primer pozo 50 microlitros de extracto en el primer pozo y se fue diluyendo tal y como lo muestra la flecha en rojo hasta el último pozo y se desechó los 50 microlitros. Enseguida se añadió 25 microlitros de eritrocitos a cada pozo y se dejó en reposo por 45 minutos hasta su posterior lectura.
Enseguida se realizó la determinación de proteínas totales con el método de Bradford. En un tubo de ensayo se colocaron 100 microlitros de extracto más 5 mililitros de reactivo. Posteriormente se llevó a agitación en un vórtex por 10 segundos. Enseguida se dejó en reposo durante 15 minutos y por último se leyó la absorbancia a 595 nanómetros. En el ensayo de inhibición de la actividad aglutinante se utilizó una placa de 96 pozos de fondo U con control negativo que contenía 50 microlitros de PBS más 25 microlitros de eritrocitos. Un control positivo con 50 microlitros de PBS, 50 microlitros de extracto más 25 microlitros de eritrocitos. Estos se diluyeron tal y como se hizo en el esquema anterior. Para el ensayo de inhibición se utilizó N-acetil de glucosamina, fetuina y mucina. Para el primer carbohidrato se utilizó a concentración de 0.4 molar. En cada pozo se colocó 50 microlitros de PBS de pH 7.4, 50 microlitros de carbohidratos, los cuales se fueron diluyendo tal y como se muestra en el esquema, y los últimos 50 microlitros se desecharon. Posteriormente se agregó 50 microlitros de extracto ajustado a 4 unidades maglutinantes a cada pozo de la placa. Y por último se colocó 25 microlitros de eritrocitos y se dejó en reposo durante 45 minutos hasta su posterior lectura. Como siguiente paso fue identificar metabolitos secundarios en Ganoderma browni, Trametes versicolor, Caloboletus sp, Hypomyces lactiflorum y Ramaria sp. 1 gramo de cada hongo en fresco se maceró en 5 mililitros de etanol, PBS y agua estéril. Se obtuvo 3 extractos por cada hongo. Estos se llevaron a oscuridad durante 20 días a 26 grados Celsius a 30 revoluciones por minuto. Al cabo de ese tiempo se centrifugó cada extracto a 2200 revoluciones por minuto durante 10 minutos y el extracto se almacenó a 4 grados Celsius. Para la identificación de metabolitos se llevó de acuerdo a la tabla 3. En alcaloides se utilizó los reactivos Drangerford y Wagner. Para flavonoides, 0.5 mililitros de muestra se diluyó en 2 mililitros de etanol y se añadieron 3 gotas de hidróxido de sodio al 10%. Para identificar saponinas se usó la técnica de la espuma, la cual debe permanecer estable durante 30 minutos para indicar positiva. Para taninos se utilizó cloruro férrico al 1% y ferrocianuro de potasio al 1%. En cumarinas, 0.1 gramo de muestra más 5 mililitros de etanol se calentó y se agregó hidróxido de amonio concentrado. Para identificar quinona se usó hidróxido de sodio al 5%. Para identificar glucósidos cardiotónicos se utilizó el reactivo Baljet. En el último, se usó una porción de muestra, la cual se le adicionó 2 gotas de clorhidrato de hidroxilamina 2 normal, más 1 gota de hidróxido de potasio 2 normal y metanol. Como resultados, identificación de especies fúngicas. En la imagen A se muestra Ramaria sp, que es un hongo comestible, al igual que B, Hypomyces lactiflorum. Este es un hongo que se consume en la comunidad de San Mateo Riondo, en la base de amarillo, tamales, en empanadas. También se le conoce como oreja de puerco. En el inciso C aparece Ganoderma browni, que puede crecer sobre encinos. Trametes versicolor, un hongo medicinal que también se ha usado para el tratamiento de la leucemia. Becher candera adusta es un hongo medicinal y también con propiedades biotecnológicas para la bioremediación de suelo. En el inciso F aparece el hongo Caloboletus sp. Esta es una especie nueva que se reporta para San Mateo Riondo. En la identificación de lectinas en los bacidocarpos se encontró que Hypomyces lactiflorum tuvo 11 pozos positivos y una concentración de 30.22 miligramos por cada mililitro de proteínas totales en el extracto. En la figura 2 se muestra la actividad de maglutinación del extracto de Hypomyces lactiflorum. En la primera fila está el control negativo,
donde precipitaron los eritrocitos, formando un botón, mientras que para Hypomyces lactiflorum hubo hemaglutinación hasta 11 pozos positivos. En el último pozo hubo precipitación de eritrocitos, por lo tanto se lee como negativo. En la inhibición de la reacción de hemaglutinación solamente se usó a Hypomyces lactiflorum debido a que fue el que tuvo mayor actividad hemaglutinante. En la primera fila se muestra el control negativo, en las siguientes se muestra el control positivo del ensayo de hemaglutinación. Para mu es mucina, Fe, fetuina. Con mucina se obtuvo 7 pozos de inhibición. Estos se leen de izquierda a derecha, las cuales se necesitan 0.003125 molar de concentración para inhibir la reacción de hemaglutinación. Para el caso de fetuina, solamente presentó un pozo de inhibición con una concentración de 0.2 molar. Para el caso de N-acetil de glucosamina, no hubo inhibición de la reacción de hemaglutinación. En la tabla 5 se muestra la identificación de metabolitos secundarios en 5 hongos silvestres de San Mateo Río Hondo. Para Ganoderma brownie con el extracto de etanol se identificó flavonoides, taninos y glucósidos cardiotónicos. En agua solamente hubo la presencia de taninos. Para Trametes versicolor en etanol, taninos y glucósidos cardiotónicos. En PBS, alcaloides, saponinas y taninos. En agua, saponinas y taninos. Mientras que para Hypomyces lactiflorum se identificaron las 8 familias de metabolitos secundarios en el extracto de etanol. En agua solamente flavonoides y saponinas. Para el hongo comestible Ramaria sp en etanol se encontraron alcaloides, saponinas y taninos. En PBS, alcaloides y saponinas. En agua, alcaloides y taninos. Para la última especie, Caloboletus sp, en etanol hubo la presencia de alcaloides, flavonoides y taninos. En PBS y en agua, alcaloides, saponinas y taninos. En las conclusiones se tiene que Hypomyces lactiflorum se identificó la presencia de una lectina y las 8 familias de metabolitos secundarios en el extracto etanólico. En Ramaria sp se encontró a saponinas, alcaloides y taninos, en PBS alcaloides y saponinas, mientras que para Caloboletus sp en etanol se halló la presencia de alcaloides, flavonoides y taninos. En Ganoderma brownie se identificaron flavonoides, taninos y glucósidos cardiotónicos. Este último metabolito también se encontró en Trametes versicolor en etanol. Aún queda trabajo pendiente, que es aislar y purificar la lectina de Hypomyces lactiflorum, así como determinar la cantidad de metabolitos que puede producir Ganoderma brownie y Trametes versicolor, debido a que estos son hongos medicinales. Estos resultados también sugieren que los hongos de San Mateo Río Hondo pueden ser una fuente de producción de metabolitos con propiedades bioactivas como antioxidantes, anticancerígenos, antifúngicos, antiinflamatorios. Asimismo, estos resultados contribuyen al conocimiento bioquímico de los hongos del estado de Oaxaca, además de que se puede identificar la biodiversidad, que es muy importante, que existe en San Mateo Río Hondo. Y estas son mis referencias. Muchas gracias por escucharme.